Bueno, aquí estamos en el 11 Congreso de TICARE, que sinceramente ha sido grandioso. Hemos visto grandes ponencias, grandes ponentes, y tenemos aquí un panel muy selecto que me voy a permitir hacer una leve presentación, aunque creo que no la necesitan. De izquierda a derecha está el profesor Mariano Sanz, archiconocido profesor, doctor de la Universidad Complutense y de muchas universidades más, incluyendo la Universidad San Sebastián de Chile. Es un gran honor tenerlo acá. A continuación, Alberto Monge, una joven promesa, máster en periodoncia, con una variada investigación intensa y muy activa. ¿Ya? Y finalmente, profesor Juan Blanco, doctor de la Universidad de Santiago de Compostela, que también es un honor. Me voy a permitir y tengo el honor de poder hacerles algunas consultas que ustedes las pueden ir respondiendo en la medida que estimen pertinente, y si es necesario conversar, no hay ningún inconveniente. Profesor Mariano Sanz, el estado actual del conocimiento sobre la periimplantitis, ¿cuál es su opinión respecto a él, que creo que tiene mucho que decir? Bueno, la periimplantitis es una enfermedad inflamatoria de los tejidos que rodean al implante. Y por lo tanto, lo que distingue el proceso inflamatorio de estos tejidos de la fase previa menos destructiva que llamamos mucositis periimplantaria a la periimplantitis es que además de inflamación hay destrucción del hueso que sujeta y soporta el implante. Y lo que llevamos años investigando es por qué se produce esta inflamación, cuál es la causa de qué desencadena el proceso inflamatorio. Y parece que hoy en día tenemos muy claro que son bacterias que tenemos en la boca que ganan acceso a la interfase entre el implante y los tejidos, y si esas bacterias no son eliminadas con nuestras medidas de higiene y no son eliminadas con los tratamientos preventivos que realizamos, pues producen inflamación. Si esa inflamación no se trata, conlleva a la destrucción. Lo que no es tan fácil de conocer es por qué en unos pacientes y en unos implantes se produce mayor o menor grado de inflamación y mayor o menor grado de destrucción. Y por lo tanto estamos estudiando otros factores que facilitan, la deposición de esas bacterias y el daño patológico de esas bacterias. Y ahí lo estamos estudiando a muchos niveles. A nivel de la superficie del implante, a nivel del diseño de la prótesis, a nivel de la interfase entre el implante y la prótesis, a nivel de la presencia mayor o menor grado de tejidos más o menos capacitados para soportar más o menos grado de presión, y lógicamente todo eso nos conduce a distintos protocolos de tratamiento que van dirigidos a estos factores que nosotros podemos determinar como más relevantes en un paciente concreto. Y lógicamente el tratamiento de la periimplantitis consiste en eliminar el proceso inflamatorio, en detener la destrucción, y en algunas situaciones, cuando tenemos un tipo de lesiones oportunas, pues también tratamos de regenerar el hueso que se ha perdido. Pero esto va a depender mucho del tipo de lesión, de las paredes de hueso que tengamos alrededor del implante que nos permitan reconstruir lo que se ha perdido. Y Alberto, ¿crees o qué opinas sobre la existencia o no de reosteointegración? Bueno, esto es una pregunta que puede no tener final, ¿no? Y realmente yo creo que hoy los clínicos e investigadores nos seguimos preguntando lo mismo. El término de oseointegración, reoseointegración o la cantidad de hueso necesaria alrededor de los implantes es algo muy variable en términos de las características de la superficie del implante, por ejemplo, en términos, por supuesto, de la cantidad de hueso que se haya perdido, bien sea un hueso provocado por patología o haya podido ser un hueso perdido durante los estadios iniciales de cicatrización. Realmente no es un parámetro que a mí me interese o que a mí realmente
tenga que considerar como un parámetro a buscar, porque hoy por hoy no tenemos ningún tipo de evidencia en la literatura que nos habla que un implante es mucho más susceptible a perimplantitis o a fallo con un determinado conexión hueso-implante. En el tratamiento de la perimplantitis, por el contrario, el objetivo no tiene por qué ser la reoseintegración, porque eso es un término histológico y nosotros realmente no vamos a ser capaces de anticipar. Por el contrario, lo que queremos es buscar un balance de acuerdo a la configuración del defecto periimplantar que tengamos, en el cual podamos darle cierta contención, es decir, podamos aumentar el soporte, pero ese hueso que realmente no seamos capaces de ganar, el objetivo siempre será reducir esa bolsa periimplantar, porque la finalidad de un tratamiento periimplantar siempre va a ser conseguir una bolsa periimplantar lo suficientemente corta como para que siempre entre el oxígeno, porque eso nos va a garantizar unas características de una microbiota bacteriana mucho más compatible con la salud. Van a ser escenarios que nos van a propiciar una menor tasa de recurrencia de los implantes. Por lo tanto, ¿es aconsejable tener reosintegración? ¿Por qué no? ¿Es necesaria? No lo creo. Profesor Blanco, y lo que queremos saber todos, ¿cómo tratamos la periodontitis? La perimplantitis. Perdón. Como podamos, como podamos. Lo primero es, como comentaba el profesor Sanz, eliminar el componente inflamatorio y, por supuesto, la causa, que es la infección. Eso es el objetivo primordial. Para hacer ese tipo de tratamiento en la perimplantitis, probablemente en un porcentaje muy alto haya que realizar un acceso quirúrgico, es decir, no basta con un tratamiento no quirúrgico, aunque efectivamente el tratamiento no quirúrgico debe preceder al tratamiento quirúrgico. A partir de ahí, una vez que realizamos ese tratamiento quirúrgico, debemos analizar la anatomía de esa estructura ósea que envuelve al implante, es decir, el defecto, y en función de ese tipo de defecto, como ya comentaron ellos, iríamos hacia una eliminación total de defecto con una cirugía, digamos, de eliminación resectiva, o si el defecto es favorable porque tiene paredes que son capaces de sostener el coágulo, iríamos hacia una cirugía regenerativa. En cualquier caso, lo más importante, como también ya comentaron ellos, es llegar a una serie de parámetros clínicos en los cuales hoy día la comunidad científica considera el tratamiento de la perimplantitis como éxito. Y estos son que tenga una profundidad de sondaje de 5 o menos de 5 milímetros, de tal manera que las bacterias no lleguen a una zona de un medio ambiente anaerobio. Segundo, que clínicamente no haya sangrado, y el sangrado es un signo de inflamación, por tanto, si no hay sangrado, significa que hay salud. Por otro lado, que no haya supuración, la supuración es un signo de infección. Y lo más importante, que haya estabilidad ósea en el tiempo, es decir, que con el tratamiento de la perimplantitis seamos capaces de eliminar esos factores clínicos y radiológicamente detener la pérdida de la progresión ósea que define a la perimplantitis. Muchas gracias. Y ahora quisiera plantearles una pregunta a los tres, pero esta pregunta tiene un interés subliminal de parte mía. Ya van a ver. ¿Qué opinan ustedes de qué modo influye en la perimplantitis la presencia de espacios o de filtración entre el pilar y el implante para este proceso? Es decir, o al revés, ¿cómo influiría favorablemente la no existencia de este espacio para la filtración bacteriana? ¿Cómo sería una especie de gap cero? Por favor. Yo creo que el gap cero o el mínimo gap es importante para los implantes bone level, es decir, los que se colocan a nivel del hueso. ¿Por qué? Porque toda la organización transeptal se va a hacer por encima del gap y por lo tanto el que haya un espacio que se pueda contaminar por debajo de donde se organiza la organización de los tejidos blandos
va a condicionar la salud de esos tejidos blandos. Yo quizá creo que no sea tan importante o tan crucial en un implante tissue level donde ese gap está por encima de la organización de los tejidos blandos transeptales, ¿no? Pero de cualquier manera, el implante que más utilizamos hoy en día, por motivos protéticos, por motivos estéticos, es el implante bone level. Y por ello, el buscar un perfecto ajuste entre el implante y el pilar es fundamental. Es decir, si nos fijamos en la naturaleza, en los dientes no existe un gap entre la raíz y la corona, es toda una solución de continuidad. Y si queremos imitar al máximo a la naturaleza, tendremos que minimizar los daños en aquellas zonas donde la tecnología no permite esa solución de continuidad, pero por lo menos que la tecnología nos asegure que esa interfase es mínima. Yo concurro con la opinión del profesor Sanz. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo en varios conceptos. En primer lugar, la preimplantitis es una respuesta inflamatoria del propio huésped a unas bacterias. Se ha demostrado que hay una alta heterogeneidad en lo que se corresponde con las características de estas bacterias alrededor de implantes, lo cual no ocurre tan frecuentemente alrededor de dientes con patología. Lo que sí que es cierto es que la cantidad de bacterias sí que pueden originar un infiltrado inflamatorio mucho mayor o menor, y en virtud de eso, por supuesto, vamos a tener una homeostasis, vamos a tener una infiltración inflamatoria que pueda guiar a esta condición de preimplantitis, que se verá caracterizada principalmente no solamente por esos signos clínicos de inflamación, sino además por la pérdida ósea radiográfica. Por lo tanto, yo creo que uno de los principales objetivos de estos implantes bone level, estos implantes que además podemos jugar también en virtud a la emergencia que queramos dar en la posición ápico-coronal, va a ser, por supuesto, tratar de alejar ese filtrado inflamatorio hacia una zona supramucosa, si pudiera ser, o por lo menos supracrestal, para evitar invadir este espacio clásicamente conocido como el espacio biológico, un infiltrado inflamatorio. Además, tendríamos que destacar otro componente muy importante, y es el hecho, y lo ha destacado muy bien el profesor Juan Blanco en su presentación, el rol que cumple la emergencia protética en lo que viene a ser la cantidad o la eficiencia que pueda tener el paciente durante el cepillado. Por lo tanto, yo considero que hoy por hoy poderle realizar al paciente en estos implantes bone level una prótesis que esté soportada sobre un pilar transepitelial precisamente customizado con el objetivo de desarrollar o de colocar el implante con la finalidad de que el paciente tenga una adecuada higiene alrededor del componente protético, es crucial para el mantenimiento de los tejidos preimplantares. A mí no me queda mucho que añadir, pero bueno, confirmar lo que acaban de decir ellos dos. Lógicamente, el profesor Sanz comenta que la naturaleza, el diente es una estructura única, y nosotros con los tratamientos lo que intentamos es imitar esa estructura única. Si yo tengo un gap cero, es algo parecido a lo que también se conoce con el nombre de soldadura en frío, el cold welding. Lógicamente eso biológicamente tiene que comportarse mejor porque no hay filtración bacteriana. Es como si un diente tiene una fisura. Cuando un diente tiene una fisura, independientemente de la altura a la que sea, va a haber filtración bacteriana, y de acuerdo a la clasificación de las enfermedades periodontales es causa de pérdida de inserción del diente. Por lo tanto, en los implantes es exactamente igual. Por ello, es decir, el ser capaces de tener una estructura única, como ya se comentó aquí también, como es el implante tissue level, en donde aparta esa posible filtración hacia un espacio higienizable por el paciente, creo que es lo correcto y lo idóneo. Ahora, el que sea gap 0, gap 1, mínimamente gap, no sé si eso tiene mucha relevancia, porque las bacterias tienen sus tamaños también, pero evidentemente el que no haya gap parece a priori que es más positivo y más preferible biológicamente que otra situación. Que no entren las bacterias. Que no entren las bacterias, igual que no deben entrar los virus. Bien, muchas gracias. Para terminar, quisiera saber cuál es la opinión de cada uno respecto a este congreso, cómo lo ven dentro del contexto de la educación continua que puedan tener los colegas que asistieron. Bueno, el congreso, ahora llamado TICER, antiguamente Mozo Grau,
siempre fue un gran congreso de implantología clínica, ¿no? Donde atrayeron a, yo creo, los ponentes más relevantes a nivel nacional y algunos internacionales también, y yo creo que es un magnífico punto de encuentro para profesionales que utilizan esta terapéutica, la terapéutica de implantes, y para discutir, para debatir y para poner al día, ¿no? Y además yo he tenido hoy la oportunidad de que me ha brindado la organización científica del Congreso de hablar no solo de implantes, sino hablar también de cómo mantener los dientes, cosa que desde un punto de vista de nuestro trabajo diario en la clínica es importante, ¿no? Porque lógicamente tenemos que rehabilitar los dientes que se han perdido, pero hay que tratar de mantener los dientes que están en la boca de nuestros pacientes. A mí la verdad que el programa científico me ha parecido algo muy exitoso por varios motivos. El primero, como es evidente, por la calidad de los presentadores en primer lugar, y en segundo lugar yo creo que hay algo muy reseñable a destacar, que es la temática de las presentaciones. Si se fijan, a lo largo de nuestra sesión, cada uno de los presentadores siempre ha dado una clave de lo que puede ser el futuro de la implantología. Y yo creo que lo importante de estos eventos científicos al final del día es poder extraer algo novedoso que pueda incorporar la industria y que al final del día a los que más beneficia es a nuestros pacientes. Mi opinión es que el Congreso es magnífico, no solamente por la temática, sino que la temática traduce que haya tanta gente en el Congreso. Yo creo que eso es digno de mencionar y evidentemente yo creo que la organización, TICARE, Ángel, Fernando, Sebastián Montero, yo creo que tienen mucho que ver en todo esto, el que sean capaces de aunar a este elenco de profesionales, científicos, clínicos, ambas cosas, que no es fácil juntarlas, y a todo este grupo de gente, yo creo que es perfecto. Y además otra cosa que creo importante, y es que yo creo que hay que destacar aquellas empresas que trabajan no solamente por vender, sino por mejorar al profesional día a día, es decir, empresas que invierten en investigación y en desarrollo, en I+D+I. Yo creo que eso es importante destacarlo. Bien, no queda mucho más que agregar después de las interesantes palabras de todos los presentadores, pero quisiera no más que agradecer a la organización del Congreso, agradecer el honor de haber podido compartir con ustedes esta jornada y principalmente pensar en que todo esto es por el bien no solo de la implantología y de la odontología, sino que para el bien del futuro de nuestros pacientes. Muchas gracias.